tenemos el placer de estar acompañado de Boris de León Reyes, abogado, Casa Duarte, y la doctora Luz Díaz Rodríguez, abogada también representante de Actualidad 2000. Actualidad Escolar 2000, correcto. Actualidad Escolar 2000. Así es. Bueno, ustedes están aquí para hablar de un tema nuevo, pero que es viejo, el tema de los libros, la relación del Ministerio de Educación con el tema de los libros. ¿Cuál es la situación? ¿Tiene que ver con el anuncio de que vamos a quemar todos esos libros que están aquí? ¿Tiene que ver con la oferta nueva para...? Que el ministro dijo que no habían dicho eso, de que no iba a quemar los pero libros. Eso salió de que los libros nos servían. orienten. ¿Cuál es la situación que tiene el país con esa existencia y con la relación contractual que tiene el ministerio con las editoras para suministrar los libros al sistema educativo nacional? Muchísimas gracias y muy buenos días. Primero, creo que el pueblo debe entender que estamos enfrentando una gran incapacidad y un alto nivel de improvisación de parte del Ministerio de Educación. El problema es mucho más grave que lo que se ha denunciado hasta la fecha. Si bien ya hemos visto que hay millones de recursos educativos, millones de libros en los almacenes, lo peor es, todavía aún, que los 9 millones de libros que se repartieron a inicios del año pasado, más de 9 millones de libros que se repartieron para el estudiantado de primaria y nivel inicial, corren el peligro de quedar en desuso si al mismo tiempo en el que se producen nuevos libros se aprueba un nuevo currículo. La ordenanza que ha dictado el Consejo Nacional de Educación y que ha generado críticas del sector editorial, y que luego de estas críticas es que ha venido sucediendo todo este aparataje en la opinión pública, tiene que ver precisamente con la idea del nuevo ministro de Educación de no continuar con las políticas que fueron trazadas desde inicio del gobierno del presidente de la República. Desde inicio del gobierno, con el ministro Fulcar, se dictó un plan estratégico 2021-2024 que no contempla en ningún lado la creación de nuevos libros ni el cambio del currículo, pero mucho menos podemos cambiar el currículo al mismo tiempo en el que estamos produciendo libros. Y eso es lo que se está generando a partir de diciembre del año pasado, cuando el Consejo Nacional de Educación el mismo día aprueba una ordenanza mediante la cual crea una unidad editorial, a pesar de que en los años anteriores de este mismo gobierno habían aprobado 402 libros que tienen una vigencia legal de 4 años. No obstante, este ministro no quiere repartir esos libros. De hecho, tiene 4 millones de libros, más de 4 millones de libros destinados a secundaria que no los ha distribuido y tiene más de 7 meses en el cargo. Pero el mismo día que se aprueba esa ordenanza, se aprueba otra ordenanza en la que se somete a validación el currículo y se describe que este proceso de adecuación curricular va a levantar los ajustes necesarios al currículo. Y ha dicho el ministro públicamente que los nuevos libros que va a hacer su unidad editorial van a estar de acuerdo a ese nuevo currículo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que al mismo tiempo en el que se está revisando el currículo y que se está validando, el mismo presidente de la República dijo en el discurso que está en experimentación en este año escolar, ¿cómo es posible que los libros del MINER van a estar adecuados a ese currículo? Pero peor aún, ¿cómo es posible que este gobierno invierta más de 3.800 millones de pesos en 2021 y 2022 para distribuir libros y no los distribuya los de secundaria y entonces ahora cambia el currículo? ¿Y por qué el ministerio no distribuye esos libros? ¿Cuál es lo que establece la limitación? ¿Qué cosa ha cambiado, verdad, que le quite validez al libro? Sí. Fíjese. ¿Ha habido algún descubrimiento grande que hemos tenido? Es muy interesante la pregunta, porque eso es lo que tiene que explicarle al país el ministro de Educación. El ministro de Educación, cuando llegó en agosto del 2022, tenía ya las entregas de los libros de secundaria, de más de 4.800.000 libros que se entregaron y que fueron licitados por el anterior ministro. Esos libros estaban pendientes para entrega. No los ha entregado ni ha dicho por qué no los ha entregado. ¿Pero pagaron ya esos libros, la impresión de esos libros? Se pagó una parte. Los libros de primaria se pagaron y está pendiente de pago los libros de secundaria. Pero nosotros acudimos ante los medios de comunicación porque hemos visto que ha habido mucha desinformación de parte del mismo ministerio. Un día dice una cosa, otro día dice otra.
Porque en principio se dijo que los libros habían aparecido y que en un almacén, que eran libros, zapatos, mochilas, todo eso. ¿Cuál es la información que ustedes tienen de ese caso? Esos son libros viejos, que esto ha surgido a partir de una investigación de la periodista Yulisa Céspedes, que se dirigió a los almacenes del MINER para ver cuál era la situación. Y ahí detectó que había más de 7 millones de recursos de aprendizaje, incluidos libros y cuadernillos, que no habían sido distribuidos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿acaso este ministerio está repitiendo esos mismos errores? Porque justamente tienen más de 4 millones de libros que están vigentes, aprobados por el mismo gobierno, y no los distribuyen. Y esto es muy grave, porque estamos hablando de que desde el 2019 los estudiantes de secundaria no reciben libros. Nosotros le hacemos un llamado al pueblo que verifique con qué libros están estudiando los estudiantes de secundaria del sector público. Pero el problema se agrava aún más con la noticia del cambio curricular, porque ha dicho el ministro que esto va a estar listo para el año escolar 2023-2024. Nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar con todos los libros que ya distribuyeron, que fueron aprobados en 2021 y 2022, que son 402 libros, y libros que se hicieron a solicitud del ministerio, porque el ministerio fue que convocó a las editoras y las llamó y las puso en un proceso de evaluación para que las editoras presentaran esos libros? Todos esos libros entonces van a quedar desactualizados y van a tener entonces los padres del sector privado también que comprar nuevos libros. Ustedes sometieron o depositaron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí, que esa demanda de anulación de la ordenanza 03-2022 del Ministerio de Educación, que establece la preparación de contenidos, estrategias, materiales y recursos para aprendizaje, violentando preceptos constitucionales. ¿A qué altura está eso? ¿Cómo? ¿Y cuál es esa ordenanza? Si es la que tú estás estableciendo ahora mismo. Sí, efectivamente. Esa es la ordenanza 03-2022, que es la que crea la unidad editorial del MINER, y el MINER tiene plazo hasta el 20 de marzo para depositar su escrito de defensa en el Tribunal Superior Administrativo. Ya luego el expediente pues va eventualmente a quedar en estado de fallo y esperaremos la decisión, y estamos confiados en que esa ordenanza se va a anular, porque esa ordenanza fue adoptada en total secretismo, sin ninguna consulta pública, y además violando flagrantemente la Ley General de Educación y la Ley del Libro y Bibliotecas. Yo quiero aportar algo con relación a esta ordenanza, con relación a este recurso que se ha interpuesto, y es lo siguiente, haciendo énfasis nuevamente en la improvisación. Fíjense, el ministro de Educación, siendo él asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación, en el 2021, justamente cuando fue aprobada esa primera ordenanza que evalúa, que concluye un proceso de evaluación de los libros de primaria, él en su cuenta de Twitter saluda esa decisión y dice: finalmente tenemos libros de primaria aprobados. Él, estando ya en el cargo, el 15 de septiembre vuelve a comunicarse al pueblo dominicano ya como director de esa cartera, como jefe de esa cartera. Como ministro. Y le dice al pueblo: tenemos los libros disponibles, todos, 15 de septiembre, iniciando un año escolar. Y lo dice porque efectivamente tenía disponible los libros, 402 libros aprobados en 2 ordenanzas. Una ordenanza en 2021 y una en el 2022. Esos son los libros que Boris se refiere, que fueron adquiridos los de primaria en el 2021 y distribuidos incluso el año pasado, al final del año escolar pasado. Pero esos libros hoy, según 82 días después, 88 días después, querían hacer eso, ya no sirven, ya hay una iniciativa diferente. Esos libros, ¿a cuáles niveles de educación da cobertura? Y segundo, como se ha hablado de libros digitales, libros físicos, estamos hablando de libros físicos, no digitales, ¿verdad? Estamos hablando de ambos. Estamos hablando de libros físicos para la etapa inicial y primaria, la parte de y iniciación. Libros digitales para otros niveles. Correctamente. Para ambas cosas. Para ambas cosas. Es muy importante esto porque nos parece que a nadie está horrorizado por el hecho de que no hay libros. Nosotros, como representantes de ese sector,
Y yo creo que el ministro que viene de la academia, viene de ese sector, debería estar horrorizado. Y él ha dicho en entrevistas, que yo de verdad no salgo del asombro, miren, esta unidad editorial va a producir estos libros nuevos para este año escolar, pero no importa, si no es ahora, va a ser el año siguiente, porque imagínense, tenemos 10 años sin libros. Óigame lo que le estamos diciendo nosotros. Eso es horroroso. ¿Quién le paga a esta niñez dominicana un año de retraso en sus libros de texto? Entonces, lo que pasa es que nos hemos envuelto, ha sido tan errático. ¿Cómo decimos que tenemos 10 años y tenemos libros hasta en los almacenes? Bueno, eso es lo que dice el ministro. Y obviamente lo que es una justificación que yo entiendo que no puede ser un consuelo ni una respuesta. ¿Ha habido un diálogo entre ustedes y el ministerio directo de face to face? Permanentemente, porque el tema de los libros de secundaria, y ahí respondo su pregunta, son justamente esos libros digitales. El proyecto, el plan del ministerio, que es este gobierno, no es un gobierno, o sea, yo quiero que nos quitemos las excusas, ya no hay que excusar, y además, el tema de educación, señores, no es un tema de gobiernos, es un tema país, es un tema de que no importa el color que esté en esa cartera. Apuesta a mediano y largo plazo. Al futuro. Entonces, el tema de los libros de secundaria, el Ministerio de Educación hace un llamado y diseña una política de producción a través del sector editorial de libros digitales y se compromete el ministerio a crear una plataforma a través de la cual se iba a distribuir esos libros digitales. Pero si este tema viene de hace mucho tiempo, hace 10 años más o menos, ¿por qué la preocupación de Casa Duarte ahora y actualidad educativa 2000? Actualidad escolar 2000. La preocupación no es de... ¿Por qué la preocupación ahora y no antes? No había ningún tipo de queja ni de problema. ¿Por qué ahora con este nuevo ministro? Mire, la preocupación primero no es de ahora. Esas son empresas que han aportado a este país justamente para que ese sector editorial cumpla con su rol. Esto no es un reclamo de ahora. Lo que estamos reclamando ahora, que no solamente deben ser las casas editoras, cada ciudadano y ciudadana debe de preguntar al ministro por qué usted está inventando con la educación de República Dominicana, con nuestros hijos, los nuestros. ¿Cómo usted el día 15 de septiembre dice que tiene los libros disponibles y los celebramos? Y 88 días después promueve una ordenanza que dice que no, que ahora él va a hacer sus propios libros y que entonces estos que ya están aprobados, 402 libros, ya no van a ser utilizados. Eso tiene unas implicaciones que son funestas. Pero el término de invento, o sea, deme un poquito más de detalle de eso. Usted dice que el ministro está inventando, mire, es un educador, es uno que viene del sector de la educación al más alto nivel. Y mire, muy respetado, incluso yo decía que entonces, eso de invento así. Mire, yo lo sostengo. Lo sostengo porque el proceso editorial no es un proceso simple. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar a estas entidades, nos hemos dado cuenta de lo delicado que es ese proceso. Incluso la garantía de que supuestamente ese plan va a funcionar, que da el ministro, la explicación, cuando se le pregunta, pero ministro, ¿cómo usted me asegura que esto va a funcionar? Y él le dice, es que mi director de la unidad editorial, Manuel Núñez, trabajó 10 años en Santillana. O sea, el referente de calidad para la producción de esos libros es el sector editorial. Entonces, ¿por qué? Y eso es lo que tiene que responder el ministro. ¿Por qué él en 88 días aprueba una ordenanza que cambia los planes? Que cambia la política editorial de República Dominicana. Bien, yo creo que la intervención de ustedes era una realidad de que ahora vivimos en la crisis de la abundancia con la educación. Sí, precisamente. ¿Usted quiere hacer una precisión? Yo quiero hacer una precisión. Es importante. Una cosa final, porque cuando nosotros decimos que está inventando, es porque está improvisando. Sí, porque este proyecto no está en ningún lado y va a poner en riesgo todos los libros que se han distribuido y va a generar muchísimo más costo, no solamente al sector público, que el 4% lo financiamos todos nosotros, sino también para el sector privado.
porque estamos hablando de que este gobierno ha aprobado 402 libros y ahora se pretenden cambiar por los libros que va a emitir. Pero que lo hace en violación a las normas que regulan el sector editorial, pero además en violación a las leyes de compra y contrataciones, señores. Este ministro ha iniciado a contactar directamente a dedo universidades e intelectuales que son sus universidades y sus intelectuales, porque no hay un proceso previo que nosotros podamos auditar para decir cómo este ministro ha llegado a esas contrataciones y por qué no, por qué esas universidades y no otras. Entonces, en violación a la ley de compras y contrataciones, a los principios de participación, de transparencia. Oigan, un amparo tuvimos que ponerle para tener los contratos. Bueno, o sea, vamos a ver qué dice Ojalá el le tribunal. presten atención a esto para que quede esclarecido todo, porque yo creo que estamos tocando temas demasiado sensibles y trascendentes en la vida del país. Así que agradecemos a los abogados Boris de León Reyes y a Luz Díaz Rodríguez por esta participación y ojalá que el gobierno, en sentido general, le preste atención a estas advertencias. Bueno, y Matinal está abierto. Vamos a la pausa. Muchas gracias. Aquí estaremos nuevamente. Claro, vamos a la Muchísimas pausa gracias. y venimos ahora.